Es recta final. Le damos la bienvenida al periodista Alberto Letieri. ¿Cómo estás, Alberto? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Un placer charlar con vos. Nos queda una semanita, ¿no? Nos queda un tramo muy corto. Primera pregunta en ese sentido, ¿pensás que las cosas ya están definidas en la cabeza de la gente o que esta semana puede volcar al electorado? Mira, creo que nada está definido hasta último momento, que es mucho lo que se juega, tal vez demasiado en esta elección, y que lo último que podríamos hacer es dar por hecho un resultado favorable, ¿no? Creo que hay que duplicar los esfuerzos, hacer de cuenta que la elección está cabeza a cabeza y fundamentalmente tratar de insistir y trabajar en términos territoriales en cuanto a las alianzas políticas que se pueden generar. ¿Cuál es, a tu entender, el poder cautivante que tuvo Milei sobre esta zona del electorado que lo llevó a pasar del 0 al 30 en un ratito nomás mientras otros miraban para otro lado? Mira, Milei es el producto de lo que se va a llamar la democracia digital. Entonces, en realidad es un articulador de una serie de demandas de grupos, de diversos grupos focales, sociales, socioculturales, que expresan de manera ascendente su disconformidad respecto de un orden establecido. En ese sentido, lo que significó Milei para mí fue una figura que consiguió articular distintas demandas críticas respecto de una serie de deficiencias que se advierten claramente en la estructura socioeconómica, en la distribución de la riqueza, en las posibilidades de futuro y demás, pero que de ninguna manera se pudo sintetizar en una propuesta compartida. Por eso creo que queda bastante en claro la capacidad de destrucción que rodea a Milei y a estos seguidores, que es gente que está frustrada, enojada con la democracia, o por lo menos con la situación en la cual se encuentra la democracia, pero que evidentemente para el 70% de los argentinos quedó bastante claro ese poder de destrucción y ninguna alternativa constructiva, y por esta razón me parece que ahí los guarismos son bastante claros. Saltó por los aires Juntos por el Cambio, se quebró, y esta pregunta involucra a una que está coaligada. ¿Qué harán los radicales ante esta elección? Mira, si saltó por los aires o no va a depender bastante de los resultados electorales. Por ahora vemos que hay intentos de poner paños fríos de todas partes. Era una coalición que ya estaba fracturada desde hace muchísimo tiempo, que en realidad siempre fue una coalición electoral, pero que no fue una coalición programática. Desde 2015 hasta ahora ha pasado siempre esto, y en realidad creo que en algún momento cuando se hablaba de Juntos por un Cargo o algo por el estilo, era claramente lo que permitía definir lo que son las tradiciones, la historia, los reclamos, el programa de la Unión Cívica Radical y lo que eran los planteos del PRO. Había diferencias sustanciales, y me parece que incluso recordemos cuando en el PRO se levantaban posiciones negacionistas y demás. Entonces me parece que va a depender mucho del resultado. Si Sergio Massa, como esperamos quienes somos partidarios acérrimos de la democracia, consigue imponerse, yo creo que va a estallar, porque efectivamente su propuesta de un gobierno de unidad va a generar una convocatoria, como él dijo, de los mejores dentro de la Unión Cívica Radical, del PRO, de la izquierda y demás, y creo que ahí sí va a aparecer una alternativa de nuevas articulaciones políticas. En el caso de que tuviéramos un nefasto resultado electoral, me parece que, digamos, lo que se va a tratar de parte del resto de los miembros Juntos por el Cambio actual es tratar de suavizar las diferencias, tratar de buscar la reconciliación y negociar el acceso a cargo. Vos, junto con la vida política nacional, tomás en cuenta la historia argentina. No voy a ir muy lejos, pero ¿qué pasó con el radicalismo como para que
bajo el paraguas general de Macri, llegar a adherir a posturas como las del PRO? ¿Cómo fue que le dio todo el poder territorial, que en cierto modo participó de la oleada liberal que durante 4 años se desató sobre la Argentina? Mira, desde el año 1928 hasta ahora nunca un gobierno radical consiguió terminar un periodo electoral. De hecho, lo que puede ser una capacidad de establecer posiciones de control, institucionalistas o demás, nunca se tradujo a partir de entonces en la capacidad de gestión y de consolidación de la autoridad política. Y en un determinado momento es un partido que ya de sus orígenes nació dividido desde la disputa entre Leandro Alem e Irigoyen hasta el presente. Siempre tuvimos posiciones diferentes, fracturas con Frondizi y Alfonsín, con Alvear e Irigoyen, antes con Irigoyen y Alem, y así sigue. Y yo creo que el radicalismo se colocó en una posición de supervivencia bastante cómoda, que era el hecho de, digamos, tratar de mantener sus posiciones a nivel a lo sumo de gobernaciones, tener bancas en las cámaras, tanto provinciales como nacionales, participación en los municipios y en los organismos de control, alguna que otra cartera, direcciones, pero me parece que fundamentalmente lo que buscó fue mantener su presencia pública ante una especie de convencimiento de su incapacidad o su debilidad para poder ejercer el gobierno. Por esto vemos que teniendo 3 gobernaciones, como pasaba a principios de este año, ya tiene mucho más, teniendo también fundamentalmente todo el tramado territorial de la Alianza Juntos por el Cambio, con la mayor parte de él a lo largo del país, no se animó a presentar una candidatura propia presidencial de cara a las elecciones de este año. Y creo que efectivamente, de alguna manera, el radicalismo se asumió desde ese rol secundario, de complemento, pero, digamos, con gran debilidad para ejercer una hegemonía y un liderazgo político. Uh-huh. Vamos entonces al costado más cercano. Una de las cosas que creo que puede llegar a disuadir a buena parte de los votantes para una instancia nacional popular es asegurarles que no van a tener que vivir un gobierno fracturado y una interna feroz de manera continua los próximos 4 años. Tengo la sensación que si hay un temor es que se repitan determinadas historias de contraste entre las mismas franjas peronistas. ¿Será posible eso? ¿Será posible que Massa tenga un respaldo, no digo absoluto, pero más o menos intenso, abarcativo del movimiento nacional? Mirá, yo creo que Massa tiene la habilidad política y además se encuentra en un contexto político, histórico-político particularmente favorable como para tener éxito. Creo que cuando nosotros encontramos algún dirigente planteando abiertamente el hecho de que Cristina o Alberto eran 2 expresidentes, como también lo eran Macri o Duhalde, o en las declaraciones en La Nación ayer, donde claramente reafirmó su independencia respecto del kirchnerismo y su identidad con el Frente Renovador. Creo que el hecho de asumir, de presentarse, subir al escenario solo el otro día después de las elecciones generales, dando esta idea de liderazgo, creo que desde hace mucho tiempo todo este espacio del panperonismo, del movimiento nacional, necesitaba un líder que tuviera, digamos, una autoridad propia, una experticia de gestión y fundamentalmente una capacidad de diálogo que lo caracterizan. Y creo que efectivamente, en la medida en que Sergio Massa llegue a la presidencia, ahí va a haber una reconfiguración muy profunda en términos de las alianzas políticas, porque efectivamente el masismo, o como lo queramos llamar, que va a llegar y se va a instalar en la Argentina, va a tener una definición plural, mucho más heterogénea, y me parece que de alguna manera se puede aspirar a una estabilidad política dentro de los sectores más moderados de la sociedad argentina. Para cerrar, Alberto, te agradezco mucho esta comunicación. La pregunta que en cierto modo se hace cualquier persona cuando va al kiosco o al almacén, ¿puede incidir la inflación en un voto negativo para Massa? ¿O pensás que eso está absorbido, está en cierto modo
comprendido por la sociedad que se trata de responsabilidades distintas? Mira, yo creo que la sociedad, por un lado, tienen claro que el problema de la inflación es un problema de arrastre y que no se va a resolver de manera inmediata. Tienen claro también que hay sectores que operan muy claramente para tratar de profundizar la inflación y la inestabilidad económica y política, como pasó con la corrida financiera y lo que pretendió ser una corrida bancaria, que luego, por la denuncia muy oportuna y muy clara que se hizo desde Massa y desde la Unión por la Patria, quedó en claro quiénes eran los responsables y fueron castigados en las urnas. Y lo mismo que está pasando ahora, me parece, con el tema de los combustibles, porque efectivamente también va quedando claro cuáles son las manos que se están moviendo para generar inestabilidad. Creo que eso, que son conspiraciones para tratar de debilitar al gobierno, para incidir en incrementar las tasas de inflación, van a tener el resultado inverso, porque la sociedad lo que está buscando es estabilidad, la muerte de la grieta, como lo planteó Sergio Massa, y no de ninguna manera estas posiciones radicalizadas de aquellos que quieren devolvernos a los peores años de plomo de la historia argentina. Un abrazo, Alberto. Enorme abrazo, Gabriel.